El día en que salí a caminar antes de que el ruido de la ciudad despertara del todo, cuando el aire todavía tenía esa frescura silenciosa que solo aparece en las primeras horas. Me detuve un momento frente a un semáforo en rojo aunque no venía ningún coche. No sé por qué me quedé allí parado mirando la luz cambiar. Tal vez porque algo dentro de mí también estaba cambiando lentamente, como si el día anterior hubiera abierto una puerta que ahora no sabía exactamente cómo atravesar. El libro estaba todavía en la mesa de la cocina cuando regresé a casa. Lo abrí sin prisa. Ya no lo hacía buscando respuestas rápidas, sino como quien abre una ventana para que entre aire nuevo. Ejercicio 17. No veo cosas neutras. Leí la frase una vez. Luego otra. Y algo dentro de mí se movió ligeramente, como cuando una pieza encaja en un mecanismo que llevaba tiempo girando en falso. No veo cosas neutras. Durante años había pensado que el mundo estaba lleno de objetos neutros. Una mesa era una mesa. Una calle era una calle. Una persona era simplemente una persona pasando frente a mí. Pero mientras me quedaba en silencio frente a esa frase, comenzó a revelarse algo incómodo y al mismo tiempo profundamente liberador: lo que veo nunca llega a mí desnudo. Siempre llega vestido de interpretación. Siempre llega acompañado por una historia que la mente ya escribió antes. Miré la taza de café frente a mí como si fuera la primera vez. No era solo una taza. Era la memoria de otras mañanas. Era la expectativa de lo que vendría después. Era incluso la emoción que ese momento despertaba. Nada de eso era neutro. En ese instante recordé algo que Michio Kaku explicaba en Hiperespacio. Él decía que el universo que percibimos es apenas una pequeña sección de una realidad mucho más amplia, una especie de proyección limitada de algo que ocurre en dimensiones que nuestros sentidos no alcanzan a captar. Esa idea, que durante años había leído como física teórica fascinante, se volvió repentinamente íntima. Tal vez lo que vemos no es el mundo, sino una interpretación reducida del mundo. La mente, entonces, no sería un simple observador. Sería una especie de traductor. Y como todo traductor, interpreta. Volví a leer la frase. No veo cosas neutras. Si eso es cierto, entonces cada objeto que aparece frente a mis ojos ya está teñido por mis pensamientos. La percepción no es una fotografía objetiva. Es una mezcla sutil entre lo que está ahí y lo que yo creo que está ahí. Mientras pensaba en eso apareció en mi memoria una escena de esa película donde un joven atleta conoce a un extraño maestro que parece ver el mundo desde un lugar completamente distinto. En la película El Guerrero Pacífico, hay un momento en que el protagonista cree estar viendo la realidad tal como es, y sin embargo el maestro le muestra que en realidad solo está viendo lo que su mente le permite ver. Esa escena volvió a mí con una claridad inesperada. Porque algo muy parecido estaba ocurriendo ahora mismo en la cocina de mi casa. Miraba la mesa. Miraba la luz entrando por la ventana. Pero lo que realmente estaba viendo era una mezcla de recuerdos, expectativas y juicios que mi mente añadía silenciosamente a cada cosa. Nada era neutro. Ni siquiera el silencio. Recordé entonces algo que Gary Zukav escribió en Los Maestros Danzantes de Wu Li. Él hablaba de cómo la física cuántica comenzó a mostrar que el observador participa inevitablemente en el fenómeno observado. No como un espectador pasivo, sino como parte del proceso mismo. Durante mucho tiempo pensé que esa idea pertenecía únicamente al laboratorio. Ahora empezaba a sospechar que también pertenece a la vida cotidiana. Porque si el observador influye en el fenómeno, entonces la forma en que veo el mundo también influye en lo que el mundo parece ser. La taza de café seguía frente a mí. Pero ya no era solo una taza. Era un espejo. Un espejo que mostraba cómo la mente nunca llega vacía a la experiencia. Siempre trae consigo algo. Un recuerdo. Una expectativa. Una emoción. Y esas capas invisibles se superponen sobre todo lo que veo. Respiré lentamente. La frase del ejercicio ya no parecía una afirmación abstracta. Empezaba a sentirse como una llave. No veo cosas neutras. Eso significa que cuando veo algo que me molesta, no estoy viendo solo lo que está ahí. También estoy viendo mi interpretación.
Cuando veo algo que me gusta, tampoco estoy viendo solo lo que está ahí. Estoy viendo la historia que mi mente construyó alrededor de eso. De pronto comprendí por qué el curso insiste tanto en cuestionar la percepción. No porque el mundo sea un error, sino porque la forma en que lo interpretamos está profundamente condicionada por pensamientos que rara vez examinamos. Me levanté para lavar la taza. El agua cayendo en el fregadero tenía un sonido tranquilo, casi hipnótico. Y mientras lo escuchaba, algo dentro de mí se relajó. Tal vez despertar no consiste en cambiar el mundo. Tal vez consiste en ver cómo lo estoy mirando. Porque si nada es neutro, entonces cada mirada es también una elección. Una elección invisible. Una elección silenciosa. Pero una elección al fin. Apagué la luz de la cocina. Y mientras salía de la habitación sentí que el ejercicio no había terminado. Apenas estaba comenzando a despegarse. Como si la percepción misma estuviera invitándome a mirar un poco más profundo de lo que había mirado nunca. Regresé del mercado con las manos todavía oliendo a pan recién horneado, dejé las bolsas sobre la mesa sin prisa. Afuera la tarde avanzaba con ese ritmo suave que tienen las horas después del mediodía, cuando el ruido de la ciudad empieza a disolverse lentamente y todo parece entrar en una pausa ligera. Me quedé mirando las frutas sobre la mesa como si fueran parte de una escena que ya había ocurrido muchas veces y, sin embargo, algo dentro de mí estaba comenzando a mirarla de otra manera. No era que la cocina hubiera cambiado. Era mi forma de verla. Durante años creí que mis emociones nacían de lo que ocurría afuera. Si alguien hablaba con dureza, pensaba que la dureza venía de esa persona. Si algo me molestaba, creía que el problema estaba en la situación. Parecía lógico. Era la explicación que todos usamos para movernos por el mundo. Pero aquel día algo comenzó a desarmarse con una suavidad inesperada. Mientras cortaba una manzana apareció en mi memoria algo que había leído tiempo atrás de Amit Goswami en El universo autoconsciente. Él sugería que la conciencia no es un producto del mundo físico, sino su fundamento. Una idea que durante mucho tiempo había quedado flotando en mi mente como una curiosidad interesante, pero distante. Ahora empezaba a sentirse mucho más cercana. Porque si la conciencia participa en la realidad que experimentamos, entonces lo que sentimos frente a cada situación no viene solo de lo que ocurre afuera. También nace de la forma en que nuestra mente interpreta lo que ocurre. Ese pensamiento se volvió casi palpable cuando recordé algo que había sucedido esa misma mañana en el mercado. Un hombre se había colado en la fila de la caja. Nada extraordinario. Algo que pasa todos los días en cualquier lugar. Sin embargo, mi reacción había sido inmediata, una mezcla de molestia, juicio y una pequeña narrativa interna sobre la falta de respeto de las personas. Mientras cortaba la fruta me di cuenta de algo curioso. El hecho había durado apenas unos segundos. La historia que mi mente construyó duró mucho más. Ese pequeño descubrimiento me llevó a observar algo que normalmente pasa desapercibido: el ego no se limita a percibir lo que ocurre. El ego interpreta lo que ocurre. Y cuando interpreta, amplifica. Convierte un gesto en una ofensa. Una mirada en una amenaza. Un silencio en un rechazo. Es como si la mente estuviera constantemente escribiendo subtítulos invisibles debajo de cada escena de la vida. Recordé entonces algo que Gary Zukav menciona en Los maestros danzantes de Wu Li. Cuando los físicos comenzaron a estudiar el comportamiento del mundo subatómico, descubrieron algo desconcertante: el observador no puede separarse completamente de lo observado. Durante mucho tiempo pensé que eso pertenecía únicamente a la física. Ahora empezaba a ver que también describe nuestra vida emocional. Porque la forma en que observo una situación también participa en la experiencia que tengo de ella. No es que el mundo sea una proyección total de la mente, como algunos discursos espirituales simplifican. Pero sí es cierto que lo que siento frente al mundo depende profundamente de la interpretación que mi mente hace de él. Ese descubrimiento empezó a cambiar algo muy concreto dentro de mí. No de forma espectacular, sino silenciosamente. Mientras terminaba de guardar las frutas apareció en mi memoria una escena de la película El árbol de la vida. Hay un momento en esa historia donde la cámara observa cosas aparentemente insignificantes: una mano rozando la hierba,
el viento moviendo las hojas, la luz atravesando una ventana. Nada extraordinario. Y sin embargo todo parece lleno de una presencia extraña, como si la realidad estuviera respirando detrás de lo visible. Siempre me había intrigado esa sensación. Ahora empezaba a entenderla. Porque cuando dejamos de interpretar cada instante de forma automática, el mundo comienza a sentirse más abierto. Más amplio. Más misterioso. El ego, en cambio, vive interpretando constantemente. Necesita clasificar, juzgar, comparar. Funciona como un comentarista que nunca deja de hablar durante la película de la vida. El espíritu, si puedo llamarlo así, observa de otra manera. No necesita comentar cada escena. Solo presencia. Ese contraste se volvió evidente esa misma tarde cuando recibí un mensaje en el teléfono. Era un comentario breve de alguien con quien había tenido algunas tensiones en el pasado. Durante un segundo sentí el impulso habitual de interpretar el mensaje desde la historia que ya tenía sobre esa persona. Pero algo se detuvo. Una pausa pequeña. Una respiración. Y en ese espacio noté algo sorprendente, la reacción automática no era obligatoria. Era solo una costumbre. Ese pequeño descubrimiento abrió un territorio nuevo dentro de mí. Porque si la reacción automática es solo una costumbre, entonces también puede dejar de serlo. Mientras pensaba en eso apareció otra imagen en mi memoria, esta vez de esa animación donde una niña atraviesa un mundo extraño lleno de criaturas y espíritus. En la película El viaje de Chihiro, al principio todo parece amenazante y confuso, pero a medida que la protagonista deja de reaccionar desde el miedo, empieza a ver algo distinto en ese mismo mundo. No es el mundo el que cambia. Es su manera de relacionarse con él. Sentado en la cocina comprendí que algo similar ocurre en nuestra vida cotidiana. Cuando dejamos de reaccionar automáticamente a cada pensamiento, aparece un pequeño espacio de libertad. Ese espacio no es espectacular. Es silencioso. Pero es profundamente transformador. Porque en ese espacio descubrimos algo que el ego nunca quiere admitir, que muchas de las emociones que creemos inevitables en realidad nacen de la interpretación que hacemos de lo que ocurre. Y cuando vemos eso con claridad, algo empieza a aflojarse. La mente deja de luchar tanto con el mundo. Las historias pierden intensidad. Las reacciones automáticas se vuelven visibles. Respiré profundamente mientras terminaba de limpiar la mesa. La tarde ya estaba entrando en ese tono dorado que anuncia el final del día. Y mientras observaba la luz deslizándose por el suelo sentí algo que no era exactamente comprensión intelectual. Era más bien una sensación de alivio. Como si la mente hubiera descubierto que no necesita reaccionar a todo lo que aparece. Que no necesita interpretar cada gesto. Que puede, simplemente, mirar. Y en esa mirada silenciosa algo empieza a cambiar. No en el mundo. Sino en la forma en que habitamos el mundo. Como si la conciencia estuviera aprendiendo lentamente a descansar dentro de sí misma. Y ese descanso, empieza a sentirse como libertad. El cielo empezó a oscurecer mientras caminaba de regreso a casa, sentí ese silencio particular que aparece cuando la tarde se disuelve lentamente en la noche. Las calles estaban menos ruidosas y las luces de algunas ventanas comenzaban a encenderse como pequeñas islas de vida dentro de la oscuridad creciente. No había nada extraordinario en el camino. Era la misma calle de siempre, los mismos árboles, las mismas casas que había visto tantas veces. Y sin embargo algo en mi forma de percibir todo aquello ya no era exactamente igual. Había pasado el día observando algo que normalmente no vemos. La mente interpretando. No como un acto ocasional, sino como una actividad constante, casi invisible, que acompaña cada mirada que dirigimos al mundo. Mientras caminaba, recordé algo que había leído de Michio Kaku en su libro Hiperespacio. Él describía cómo nuestra percepción tridimensional es solo una pequeña sección de una realidad mucho más amplia. Según la física moderna, lo que nuestros sentidos detectan es apenas una proyección simplificada de algo que ocurre en dimensiones que nuestra mente no puede percibir directamente. Esa idea siempre me había parecido fascinante, pero distante. Esa noche empezó a sentirse íntima. Porque algo parecido ocurre con nuestra percepción cotidiana.
Lo que creemos ver no es el mundo en su totalidad. Es una interpretación filtrada por la historia personal, por los recuerdos, por las emociones acumuladas durante años. La mente no ve solamente lo que está ahí. Ve lo que está preparada para ver. Mientras avanzaba por la acera apareció en mi memoria una escena de la película El Guerrero Pacífico. Hay un momento en esa historia donde el maestro le dice al protagonista algo que parece simple pero profundamente desconcertante: la mayoría de las personas no están realmente viendo la vida. Están viendo sus pensamientos sobre la vida. Esa frase había quedado guardada en algún lugar de mi memoria. Ahora comenzaba a revelarse de otra manera. Porque si lo que vemos está profundamente teñido por nuestros pensamientos, entonces muchas de las cosas que nos perturban no provienen exclusivamente del mundo exterior. Provienen de la interpretación que nuestra mente añade a lo que ocurre. El ego vive interpretando. No puede evitarlo. Su identidad depende de clasificar constantemente lo que percibe, bueno o malo, correcto o incorrecto, favorable o amenazante. Funciona como un narrador que no se cansa de explicar cada escena de la realidad. El espíritu, en cambio, parece mirar desde otro lugar. Un lugar donde la experiencia no necesita ser constantemente traducida en juicio. Mientras caminaba bajo la luz tenue de una farola sentí algo muy simple: por primera vez en mucho tiempo estaba observando cómo nacen mis reacciones. No después de que ocurren, sino mientras comienzan a formarse. Y ese descubrimiento abrió una pregunta silenciosa dentro de mí. Si las reacciones nacen de la interpretación, ¿qué ocurre cuando dejo de creer inmediatamente en esa interpretación? La pregunta quedó flotando mientras entraba en casa. La noche estaba tranquila. Me senté un momento en silencio antes de apagar las luces. Y fue entonces cuando recordé algo que Amit Goswami sugería en El universo autoconsciente: que la conciencia no es un producto secundario del universo, sino el fundamento desde el cual el universo se experimenta. Durante mucho tiempo esa idea me había parecido una especulación filosófica. Esa noche comenzó a sentirse como una posibilidad directa. Porque si la conciencia es el fundamento de la experiencia, entonces la forma en que percibo el mundo no está completamente determinada por las historias que mi mente aprendió a repetir. Existe otra manera de mirar. Una mirada más silenciosa. Una mirada que no necesita reaccionar inmediatamente a cada pensamiento. Mientras respiraba lentamente, apareció en mi memoria otra imagen cinematográfica. Una escena de esa película donde una niña entra en un mundo extraño lleno de criaturas y espíritus, un lugar que al principio parece amenazante y caótico. En el viaje de Chihiro, la protagonista atraviesa ese mundo no porque lo entienda completamente, sino porque poco a poco aprende a relacionarse con él sin perder su centro. Siempre me había conmovido esa historia. Ahora comprendía por qué. Porque la vida cotidiana puede sentirse muy parecida a ese mundo extraño. Situaciones inesperadas, emociones intensas, pensamientos que aparecen sin aviso. Todo parece moverse con una lógica que no siempre entendemos. Pero hay algo dentro de nosotros que puede aprender a mirar ese movimiento sin quedar atrapado completamente en él. Esa capacidad es silenciosa. No tiene espectáculo. No genera fuegos artificiales espirituales. Pero cambia algo profundo. Mientras me preparaba para dormir sentí que el día había dejado una huella tranquila dentro de mí. No una conclusión definitiva, sino una especie de apertura. Como si hubiera descubierto una pequeña grieta en la forma habitual en que mi mente observa el mundo. Y a través de esa grieta comenzara a entrar una luz diferente. Tal vez despertar no consiste en ver un mundo completamente nuevo. Tal vez consiste en mirar el mismo mundo sin las capas automáticas de interpretación que la mente ha acumulado durante tanto tiempo. Una mirada más simple. Más directa. Más libre. Apagué la luz. Y mientras la habitación quedaba en silencio sentí algo difícil de describir, una sensación de espacio interior que no estaba allí antes. No era una respuesta. Era más bien una invitación. Como si la conciencia misma estuviera susurrando que esto apenas comienza, y que todavía queda mucho por descubrir en la manera en que vemos.